¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de cada miércoles, que bueno, cada miércoles nos encontramos en este pequeño espacio para compartir un poco la palabra de Dios, ¿no? Y hacerla de alguna manera práctica en nuestra vida. Que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, que podamos recibir poco de aliento, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en el cual, bueno, lamentablemente nos educan desde niños, desde pequeñitos en la escuela, para considerar nuestra vida sin un propósito, sin una razón de ser, ¿no? Desde niños nos dicen, desde que somos pequeños, que somos frutos de un accidente, de un accidente. Más allá de si nuestros papás quisieron tenernos o no, ese es otro tema, sino que la existencia humana, la existencia del universo, es fruto de un accidente. Entonces, con esa perspectiva un poco depresiva, ¿no? Un poco triste, nos dicen, bueno, somos fruto de un accidente, pero acá estamos. Y, y no hay un Dios amoroso que esté velando por vos o que esté cuidándote a vos. Simplemente estamos un poco en la ley de la selva, nos civilizamos un poco y tratamos de ser felices sin que haya nada después de la muerte, sin que haya nada después de esta vida. Y por lo tanto es un panorama bastante triste, ¿no? En el cual somos educados y en el cual nos movemos, ¿no? Sin embargo, Dios a través de su palabra nos dice no son así las cosas. Tu vida tiene un propósito, tu nacimiento tiene un propósito, vos estás por algo ahora en el mundo, más allá de si tus papás quisieron tenerte o no, y el hecho de que estés respirando hoy día y que estés con tus ojos abiertos, pudiendo comprender el mundo que te rodea, autopercibirte, saber de tu existencia, como decía Descartes, pienso y luego existo. Descartes, con su método de la duda sistemática, llegó a la conclusión de que tenía que existir un Dios, si no, no podía él confiar en sus propias deducciones, ya que un cerebro producto de la casualidad no tiene razón de ser y por lo tanto, ¿cómo poder confiar en un cerebro que es fruto de la casualidad? ¿Cómo poder confiar en esas percepciones? Entonces, evidentemente, la idea evolucionista o la idea materialista de la vida nos desnaturaliza, nos destruye por dentro, tanto intelectual o emocionalmente, y nos deja a merced de los dictadores. Es la ideología perfecta de los dictadores, ¿no? La ideología de la evolución, donde el ser humano no tiene una dignidad propia por ser hecho a la imagen del Creador, sino que el ser humano es un mero engranaje del mecanismo de la sociedad toda. Por lo tanto, no importan tus convicciones individuales, ¿no? Entonces, en ese sistema que vivimos, Dios nos dice que no es así. Dios dice que nuestra vida tiene un propósito. Y nuestro propósito, por naturaleza, es un propósito de servicio. Es un propósito de servicio. El tema de hoy se llama un modelo de servicio. Hay un dicho muy conocido, si ustedes nunca lo escucharon, bueno, me parecería raro, ¿no? Pero es un dicho muy conocido que dice así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Interesante. El que no encontró el propósito de su vida, ¿no? Y el propósito de nuestra vida siempre es un propósito de servicio. Dios quiere que seamos sus manos, de alguna u otra manera, ¿sí? Y vamos a leer hoy un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 10, que es una comisión que Cristo hace a sus apóstoles, a los 12 apóstoles que los va a mandar a predicar el Evangelio, pero la estructura que tiene esta comisión, eh, el orden de factores que tiene esta comisión, aplica a nuestra vida cotidiana. Es decir, que no hace falta que seamos misioneros o que seamos ministros predicando la palabra para aplicar este modelo de servicio. Este modelo de servicio se aplica de todas maneras a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Antes de empezar con la lectura del texto, vamos a saludar a algunos de los hermanos que se han conectado.
Saludos a Víctor Alejandro Cifuentes, a Bruno y a Gabriela, a Margarita Franco, a José Mesgo, a Luis Daniel Ortiz, a Andrés Vázquez Medina, que nos acompañan a través de Facebook, que han dejado ahí sus comentarios. Saludos también a Tony Núñez en Instagram, Cielo Apacible, Linda Pastrana, em, Mari Netaga, saludos Adrián, Yanaí Zarco, Eterno Milagro, Wilvia Bautista, eh, Melial Berka Nails. Bueno, hay unos nombres difíciles de pronunciar, pero saludos a todos los amigos que nos acompañan, que se conectaron ahora un ratito. Andrea Morán, saludos también, desde México nos acompaña. Vamos a ir al pasaje bíblico que nos toca en esta oportunidad, que nos habla acerca del servicio. Esto se encuentra en Mateo capítulo 10 y bueno, tiene algunos textos muy interesantes. Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Vamos a ver qué cosas tiene para nosotros este pasaje. Esta es una comisión. Jesús escogió a sus 12 apóstoles y los envió a predicar. Y antes de enviarlos, les dio instrucciones de qué manera ellos tenían que predicar, de qué manera ellos tenían que cumplir su misión. Y ustedes tomen estas palabras de Cristo para aplicarlos a la vida personal de ustedes, más allá de que ustedes, ni yo tampoco, ¿no? Por ahí no somos misioneros que nos vamos al extranjero, ¿no? O que vamos a otro lugar, o que dejamos todo nuestro trabajo y nuestras cosas y nos ponemos a predicar 100%. No somos ministros tiempo completo, pero más allá de eso, apliquémoslo a nuestra vida diaria. Y en vez de hablar de la misión de los 12, pongámosle el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué no estamos muertos hoy? ¿Y por qué hay otra gente que sí está muerta? ¿Y por qué hay niños que mueren de pocos días? Y así podríamos preguntarnos, ¿no? Pero si estamos vivos hoy, es porque nuestra vida tiene un propósito. Dios quiere usarnos de alguna manera y quiere que le sirvamos. Entonces, ¿de qué manera podemos servir a nuestro prójimo y hacer que nuestra vida realmente tenga un propósito? Hay un escritor cristiano que se llama Rick Warren, es un escritor ecuménico que, que hace mucho hincapié de que la iglesia evangélica se una con el Papa, ¿no? Con el Papa Francisco. Y él escribió un libro que se llama Una vida con propósito, que fue un bestseller en la iglesia evangélica. Se vendieron millares de copias. Y eso lo que demuestra es que gran parte del cristianismo, gran parte del mundo cristiano, no sabe cuál es su propósito. Es decir, no ha encontrado en la palabra de Dios cuál es su propósito, cuál es su misión. Por lo tanto, se han vendido como pan caliente ese libro, porque evidentemente había una gran necesidad de saber cuál era el propósito de la vida de uno, ¿no? Y el propósito de nuestra vida es de alguna manera servir a alguien, servir a aquellos que nos rodean, ¿no? Saludos a Ángela, que nos acompaña desde Chillán, Chile, a Paula Perón, que nos acompaña de Buenos Aires. Y bueno, vamos a leer. Versículo 5 dice así: A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: No vayáis por camino de gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera indicación que Cristo les da a los apóstoles es: no vayan por caminos de gentiles. ¿Qué significa esto de no ir por caminos de gentiles? Los gentiles son los extranjeros, ¿sí? Los extranjeros, los paganos. No vayan tan lejos, ni siquiera a los samaritanos. Y los samaritanos, si bien eran considerados como extranjeros por los judíos, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los samaritanos eran incluso hasta medio parientes de los judíos. Era una nación o un pueblo que estaba al norte de Palestina y que habían adquirido muchas costumbres de los paganos. Seguían creyendo de alguna manera en el Dios de Israel, pero era un judaísmo
o un conocimiento bastante mezclado con el paganismo, ¿sí? Al punto de que Jesús a la mujer samaritana le dijo, ustedes no saben a quién adoran. O sea, había una confusión con respecto a lo que los samaritanos creían acerca de Dios. Entonces Jesús le dice, no vayan a los gentiles, ni tampoco a los samaritanos a predicar, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no era una prohibición absoluta de no ir nunca jamás a los gentiles o nunca jamás a los samaritanos, sino era empezar por casa, empezar por casa, empezar por tu familia. Vamos a aplicarlo, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Empezar por nuestra casa. Nosotros a veces queremos salvar el mundo, queremos salvar a los niños de África, queremos salvar del nuevo orden mundial a la gente que está allá lejos, queremos ayudar con consejos y con tips y con cosas a muchas personas allá lejos, pero nuestra primera responsabilidad es nuestra casa. Nuestra primera responsabilidad son nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos, las personas que nos conocen a diario, que tratan con nosotros. Es las primeras personas a las que les tenemos que servir. No es que no vayamos a servir a otros lugares, pero no podemos descuidar a las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿de qué sirve que yo llegue con este mensaje a miles de personas que pueden ver este video o que ayude a muchas personas que están lejos si yo no voy a estar cuando mi hijo me necesite? O si yo no voy a estar cuando mi papá me necesite. Si yo no voy a estar cuando mi vecino o mi hermano me necesite. ¿Se entiende? Entonces, el primer punto que plantea Cristo acerca de nuestra misión es empezar por casa. Empezar por casa. No hace falta ir tan lejos para cumplir el propósito de nuestra vida. Empezar por nuestra casa, por aquellas personas que nos rodean. Pero luego sigue y en el versículo siguiente empieza a hablar acerca del carácter de nuestra misión, del carácter de la misión de los apóstoles. Y no se limitaba a las palabras. El carácter de la misión de Cristo y de los apóstoles, de la iglesia, y por lo tanto de nuestra misión y de nuestro propósito en este mundo, no se limita a una cuestión intelectual, a una cuestión de difusión de conocimiento meramente, sino que es una misión de servicio, de trabajo en favor del prójimo. Vamos a leerlo, dice así, versículo 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Primer punto, primer aspecto del mensaje que tenemos que dar. El reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy interesante porque siempre que alguna persona está empezando a leer la Biblia, nosotros quizá lo hayamos dicho alguna vez, o que estamos empezando a congregarnos o a buscar cosas espirituales, se nos escapa decir que tenemos una inquietud y que estamos empezando a buscar a Dios. Estamos empezando a buscar a Dios. Y es al revés. En realidad es Dios el que se acerca al ser humano. Es Dios el que nos busca a nosotros. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia fue porque el Espíritu Santo nos buscó. Fue porque la voz de Dios caló en nuestro corazón y despertó nuestras inquietudes espirituales. Fue Dios el que tomó la iniciativa para empezar a buscarnos, pero el ser humano siempre huye de Dios, por naturaleza. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron y se escondieron. Y Dios no es que dijo, bueno, estos pecaron, así que yo me voy a quedar acá en mi trono esperando que esta gente se arrepienta y me venga a buscar. No, no, no. Dios fue a buscar a Adán y a Eva. Lo fue a buscar. Cristo bajó del trono y se hizo hombre y nos vino a buscar. El reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje de amor de Dios
que busca al ser humano. Entonces, nuestro mensaje, el mensaje, digamos, intelectual o el mensaje hablado, lo que tenemos que anunciar es que el reino de los cielos se ha acercado y que Dios, en su amor, busca al ser humano. ¿Sí? Entonces esa es la primera parte del carácter de nuestra misión, de nuestro propósito en la vida, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Y la segunda parte dice así: sanad enfermos, verso 8, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Wow, yo en esta parte me quedo meditando bastante, ¿no? Porque si bien yo le he pedido a veces a Dios en oración sanidades, le he pedido a Dios en oración resurrecciones, nunca las he visto así espontáneas, ¿no? Como un milagro así propiamente dicho, como lo hacían los apóstoles, que ellos ponían las manos sobre los enfermos o con unas palabras y sanaban, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues pueden haber varios motivos. O yo no necesitaba ver eso para creer, o simplemente no tenía la suficiente fe para creer y poder aceptar que Dios podía hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida práctica, a nuestra misión y al propósito de nuestra vida, nuestro trabajo es servir al prójimo, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Todas esas expresiones tienen que ver con hacerle bien a la gente. Tienen que ver con ayudar al que está sufriendo, aliviar las cargas de los que están padeciendo. Y hay muchas maneras de hacer eso. La Biblia dice que el ser humano que es pecador, que está en pecado, esto está en Isaías, anótenlo si quieren, lo pueden leer después. En Isaías capítulo 1, versículo 6, dice que cuando habla del pueblo de Israel que estaban todos en pecado, dice que no había ninguna cabeza que estuviera sana, que todo el cuerpo estaba cubierto de llagas podridas y sin sanar, ¿sí? Y compara el pecado con la lepra. Limpiad leprosos, ayudar a la gente a que abandone el pecado, ayudar a la gente a que pueda aceptar la salvación de Cristo, ¿no? Y también pueden leer en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Lo vimos cuando hablamos acerca de la casa barrida y adornada, pero que estaba sin Cristo. ¿Quiénes habitaban en esa casa? Los demonios. Entonces, nuestra misión es presentar a Cristo, presentar su amor para que Él pueda resucitar muertos, limpiar leprosos y echar fuera demonios. Y al margen de eso, que tiene que ver con una cuestión intelectual, es decir, presentar el conocimiento de la salvación a las personas, nosotros tenemos que aliviar las cargas de los que están sufriendo, de los que están enfermos o de los que están muriendo sin Cristo. Ayudarlos de la mejor manera. Ese es el carácter de la misión del Evangelio. Es un trabajo de servicio, ¿sí? Pero dice algo más al final del versículo 8, agrega una frase que creo que es la frase más concreta y más terrible, y que seguramente es una de las más difíciles de aceptar por el corazón humano pecador. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que nuestro trabajo por nuestro prójimo, en favor de nuestro prójimo, tiene que ser gratis. Tiene que ser gratis. No se puede pedir nada a cambio. No se puede pedir nada a cambio. Nosotros tenemos una historia de más de 1000 años de cristianismo violando este mandamiento, ignorando este precepto de Dios, de Cristo, que le dio a sus apóstoles de no cobrar por el Evangelio, de no cobrar por el servicio al prójimo, de que sus apóstoles confiaran en Dios,
Sin embargo, la iglesia siempre hizo todo lo contrario. Cobrar por las misas, cobrar por los sepelios, cobrar por los casamientos, cobrar por las extremaunciones, cobrar por esto y cobrar por aquello. Cobrar por librar a los familiares del purgatorio, y el protestantismo no se queda atrás. Las iglesias evangélicas no se quedan atrás con esto. Dar ofrendas de fe, instar a la gente a constantemente poner dinero para probar que tienen fe, para probar que Dios los bendijo, el famoso evangelio de la prosperidad, donde todo se vende, todo tiene un precio. Sin embargo, Cristo cuando mandó a sus apóstoles les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, es fácil identificar cuando hay un falso pastor. Yo hice un video que está en mi canal, después lo pueden ver si quieren, se llama Cómo identificar falsos pastores. Y una de las cuestiones que se plantean son estas. Cuando un pastor empieza a decir que yo soy el ministro y que me tienen que sostener porque Dios quiere que ustedes hagan esto, porque es voluntad de Dios, y empieza a insistir con esa cuestión, tengan la certeza de que Dios no lo ha enviado. Tengan la certeza de que ese es un falso ministro. Cuando empieza a hacer una presión psicológica sobre los fieles, de que él tiene que ser sostenido o que tiene que ser mantenido por la iglesia porque su misión es muy importante y que acá que allá y que no le fallen a Dios porque si no los ministros, y empieza con todo eso, de cajón que es un falso ministro. Entonces, una característica importante de nuestro trabajo por nuestro prójimo es que tiene que ser gratis, tiene que ser de gracia. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esto, ¿no? Y dice, bueno, hay muchas cosas por hacer por los demás, entonces como tiene que ser gratis, uno empieza a pensar y dice, bueno, voy a ahorrar, voy a juntarme una buena cantidad de dinero y después voy a ir a predicar el evangelio, a servir al prójimo, etcétera, etcétera. No, tampoco, porque los versículos siguientes dicen así: no os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y en Lucas 10:7 dice, el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario. O sea, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a servir al prójimo, a cumplir nuestro propósito, y esto no tiene que ver con dejar nuestro trabajo, abandonar la familia e irse a un país extranjero, cosas por el estilo, no, sino cuando dedicamos nuestra vida a servir por amor a nuestro prójimo, Dios nos provee los recursos necesarios para que cumplamos el propósito de nuestra vida. Dios provee, Dios nos da todo. No hace falta que tengamos asegurado y decir, bueno, yo con esto que tengo acá, que ahorré, ahora yo me voy a dedicar. No hace falta. O sea, si alguien ahorró y lo puede hacerlo, está bien que lo haga, no estoy criticando eso. Lo que digo es que si vos vas a cumplir el propósito de tu vida, de servir al prójimo, por amor al prójimo, simplemente para que tu vida tenga un sentido, para que te dejes de preguntar todos los días ¿para qué estoy acá? Solamente para sufrir, y que le des un propósito a tu vida, entonces Dios se encarga de los recursos. Cuanto más damos a otros, ya sea nuestro tiempo, ya sea por medio de, en mi caso, yo me dedico a enseñar la palabra, me dedico a predicar el evangelio, cuanto más damos a otros y cuanto más libre o liberalmente damos a otros, mucho más recursos Dios provee para que sigamos haciendo lo mismo. Hay una bendición de parte de Dios para aquellos que se pongan en las manos de Dios, ¿sí? Ya sea alimentando al necesitado, visitando a los enfermos, ya sea predicando el evangelio, o ya sea en nuestra propia casa, ayudando a nuestra familia, en el ámbito de la vida en que Dios nos haya puesto, para cumplir nuestro propósito y nuestra misión, porque no hay ninguna duda de que todos los que estamos ahora, con nuestros ojos abiertos,
con nuestra mente capaz de discernir y con nuestras manos para trabajar y que tenemos algún recurso, eso es para la obra de Dios y tiene un propósito de alguna u otra manera. Así que Dios provee, hermanos, Dios provee cada una de las cosas que necesitamos. Pero sigue la instrucción acerca de qué manera tenemos que predicar el Evangelio, de qué manera tenemos que cumplir nuestro propósito. Y en el versículo 11 dice así: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Y cuando entréis en una casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguien no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué nos quiere decir Dios con estas palabras? No todo va a ser siempre color de rosas. Dios nos dice directamente que no todo el mundo va a creer y que no todo el mundo va a aceptar el mensaje. Que no hemos de ser recibidos bien en todas partes, que no hemos de agradarles a todo el mundo, ¿sí? Miremos a Cristo, miremos a Cristo. No hubo mayor predicador que Cristo. No hubo persona que más bien hiciera por otros que Cristo. No hubo maestro de Israel que iluminara tanto la tierra como Cristo. Y sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y él oraba por aquellos que le perseguían, y oraba en la cruz del Calvario por aquellos que le estaban crucificando, pidiéndole a Dios que le perdonara sus pecados. Entonces, Cristo le dice a sus apóstoles, y nos dice a nosotros también, no todo el mundo va a escuchar, no todo el mundo va a creer. Y hay una expresión acá que aparece, ¿no?, que dice, sacudan el calzado de sus pies, ¿no? Si una casa no los recibe, sacudan el calzado de sus pies y bueno, después dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, etc. Y yo me quedé pensando en esto de sacudir el calzado de los pies, ¿no? El polvo de los pies. Es como decir, bueno, me limpio los pies y me voy, ¿no? Sigo mi camino. Y me hizo pensar, vieron que ahora la pandemia hace que haya que extremar los recaudos, ¿no? Para no andar transportando el virus, ¿no? El virus invisible, uno nunca sabe dónde puede estar acá, allá, en los pies. Entonces, ponen en la entrada de algunos comercios una alfombra o un trapo de piso que está empapado con lejía, ¿sí? O con cloro, con alguna cosa. Entonces uno cuando entra ahí, tiene que agarrar y sacudir un poco los pies ahí, pasar los pies, para no andar llevando la infección de un lado para otro, ¿no? Imagínense si el virus se les pega en la planta de los pies y después lo andan regando por todos lados. Qué cosa terrible. Entonces yo pensaba que estas declaraciones de Cristo tienen un carácter similar. Cuando alguien no reciba tu mensaje, cuando alguien no quiera participar de la bendición de hacer bien a otro, cuando alguien no quiera recibir a Dios en su corazón y te vayas de ese lugar, no te pongas triste. No te lleves pegado en tus pies el virus de la tristeza, de la amargura, de la decepción, del temor, de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. No te lo lleves. Y tranquilo, a Cristo lo rechazaron, a vos te van a rechazar también, seguí caminando. Entonces Cristo les avisa a los discípulos que no todo el mundo va a creer, que no todo el mundo va a aceptar y que no arrastren en el polvo que se le pega en la planta de los pies esa tristeza por el pecado, por causa del pecado, sino que podamos seguir adelante, ¿no? Cumpliendo el propósito de nuestra vida. Como Cristo, que en la misma cruz del Calvario,
con sus brazos extendidos, se preocupó por la salvación de uno de los ladrones que estaba al lado suyo. O sea que hasta el último momento Cristo estuvo sirviendo y cumpliendo su propósito, ¿no? Sirviendo y aliviando el dolor de una persona que estaba a punto de morir. ¿Cristo lo resucitó? No. ¿Lo bajó de la cruz? No, pero le dio lo más importante, la salvación. Resucitó un muerto, echó fuera demonios, limpió un leproso. En los últimos momentos de la vida de Cristo, Él estaba cumpliendo el propósito de aliviar las cargas de sufrimiento de las personas que lo rodeaban, ¿sí? Que en este caso era el ladrón en la cruz. Y el versículo termina, o por lo menos yo lo voy a terminar acá porque en realidad sigue bastante y tiene muchas cosas interesantes. Mateo capítulo 10, realmente es un texto tremendo. Pero yo voy a terminar con los últimos versículos que dicen así. Versículo 16 y 17. De cierto os digo, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y bueno, yo creo que en estas últimas palabras yo encontré, digamos, las palabras más duras para mí, para Emanuel Vallejos. Cada uno de ustedes seguramente se identificará más con una parte de este mensaje. Pero lo que a mí más me identificó fue: sean sabios, prudentes como serpientes, sencillos como paloma. No hace falta llamar tanto la atención. No hace falta precipitar innecesariamente una persecución. No hace falta sobresalir tanto en ese sentido, ¿no? Sean prudentes, ¿sí? Sean prudentes. Si no hay necesidad de decir algo, por más que sea verdad, por más que sea verdad. Si no hay necesidad de decir algo, ser prudentes. El apóstol Pablo era una persona bastante, en ese sentido fue bastante imprudente. Esto está registrado en Hechos de los Apóstoles 21, del 10 al 13, que los apóstoles le dijeron a Pablo, ¿no?, que no vaya a Jerusalén, porque las condiciones no estaban dadas para ir a Jerusalén a predicar. Y hasta un profeta, el profeta Ágabo, agarró el cinto de Pablo y se ató con ese cinto las manos y profetizó y dijo: así como estoy atado yo ahora, va a ser atado el dueño de este cinto si se va a Jerusalén. O sea que Dios mismo le dijo a Pablo que no vaya a Jerusalén, que sea prudente como una serpiente y sencillo como paloma. Y él dijo: yo estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, incluso a ser muerto en Jerusalén por el nombre de Cristo. Y se fue a Jerusalén. Se fue para allá, no duró ni 10 minutos hablando y enseguida ya lo llevaron preso. No es que Dios lo abandonó o que... No, Dios lo siguió utilizando a Pablo. Pero no era necesario ir a provocar esa persecución en ese momento. Entonces, esta es una de las partes que más me cuesta a mí, ¿no? Mi esposa es la que más lucha conmigo y me dice: no, vos tenés que ser más prudente. Y a mí me cuesta ser más prudente. Entonces yo le pido a Dios que me ayude en eso, ¿no? Tenemos muchas cosas por hacer, hermanos. Tenemos un propósito que cumplir en nuestra vida. El de cada uno puede ser distinto, ¿no? Algunos pueden tener el don de la palabra, de la enseñanza. Otros pueden tener el don del servicio, de ir a ayudar a personas que están necesitan compañía, necesitan que les alimenten, necesitan muchas cosas. Y dentro de todas esas necesidades que son válidas, está la necesidad suprema de aceptar el perdón de Dios, ¿no?, por medio de Cristo. Y cada uno de nosotros somos llamados a cumplir ese propósito. A veces simplemente cuidando a una persona enferma, o atendiendo a una persona que necesita simplemente que lo cuiden o que lo visiten, o ayudando a nuestros hijos, o ayudando a nuestros padres, a nuestros amigos. Simplemente estando ahí, estamos dando testimonio de que Dios los ama. Y de que no solamente Dios le va a ayudar en lo que necesiten física, económica, emocionalmente, sino que les va a ayudar
en lo más importante de todo, que es la salvación, ¿no? Por medio de Cristo. Así que bueno, acá tenemos un modelo de servicio, ¿sí? De cómo cumplir el propósito de nuestra vida, que está decodificado, podríamos decirlo, en esta comisión de los 12 apóstoles. Así que bueno, voy a pasar a dar algunos saludos de algunos que estuvieron escribiendo. Saludos para Jean-Paul Camacho, Diego Astudillo, Rafael Mendozi, Marcelita Briones Astudillo, Fabián Contreras, Alicia Mercado Franco, Ángela Catalina Calderón y Víctor López, que nos acompañan ahí a través de Facebook, también a través de Instagram, Marcelo, López Silver, Dios te bendiga hermano, Sharon Dos Santos, Steffi, Andrés Bame, Oswald, Eduardo Torres, Jorginho Rosero, Tony Salazar, y bueno, hay algunos hermanos más que no los puedo pronunciar porque no sé cómo se pronuncia. Un saludo para todos, gracias a todos los que están ahí acompañando a través de Instagram, a través de Facebook. Bueno, les recuerdo a todos aquellos que más o menos siguen el canal, que también pueden buscar en Telegram, perdón. En Telegram he subido la gran mayoría, como unos 300 videos más o menos, 200 y pico, como unos 280 o 290 videos más o menos, que estaban en el canal de YouTube. Los he pasado directamente a todo ese material al canal de Telegram. ¿Cómo lo buscan en Telegram? Infonom, ¿sí? Buscan el canal Infonom directamente, o si no, directamente ponen Infonom OK, y ahí van a encontrar la gran mayoría de los videos. O sea que, salvo estas transmisiones de Facebook Live que están disponibles en Facebook y que están disponibles en YouTube, todo lo demás está siendo subido a Telegram. Y en Telegram, no solamente que ustedes pueden ver los videos, sino que los pueden descargar directamente al celular o a la computadora. Así que suscríbanse los que no se han suscrito a Telegram, instalen la aplicación, no es muy complicado. Y una vez que instalan la aplicación van a recibir en Telegram también todos los videos que vamos subiendo a través del canal. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado ahí del otro lado. Bueno, saludos a Ana Ruth, que también nos acompaña desde México. Saludos a todos. Y bueno, nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la semana que viene, miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.